Pues buenas noches a todas y a todos. Como todos los miércoles, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión cuenta con la presencia no solo de un gran amigo del colegio, sino también del maestro Víctor y por supuesto del suscrito, y me refiero al maestro Rogelio Martínez Barajas, quien nos va a hablar del principio de inmediación y su aplicación en las sentencias de juicio oral en materia penal. Como todas las semanas, solicito amablemente a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos que silencien su micrófono a efecto de no distraer a nuestro distinguido disertante. Habrá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca nuestro distinguido expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro expositor de esta noche. Buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Pues como usted dijo, es un gusto y un honor para nosotros contar con la presencia del maestro Rogelio Martínez Barajas, que es un buen amigo tanto del colegio como de nosotros. Y bueno, voy a permitirme leer una breve semblanza del maestro Rogelio. Es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal y Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en juicio oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conferencista a nivel nacional, autor de 13 artículos en diversas revistas especializadas en materia penal, finalista del concurso de oposición para juez de ejecución de sanciones penales en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En el año 2021 ha sido secretario judicial de juez de ejecución de sanciones penales y actualmente se desempeña como secretario proyectista del Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente. Bienvenido, maestro Rogelio, está en su casa. Muchas gracias, maestro Víctor, maestro Eduardo. Un gusto, realmente un placer que me den la oportunidad de tener este espacio nuevamente con ustedes, personas que aprecio mucho y que admiro demasiado, y que me den esta oportunidad de poder hablar de un tema que me apasiona mucho, es el principio de inmediación. Entonces, voy a permitirme en este momento compartir pantalla, preparé una pequeña diapositiva para poder platicar de este tema. No sé si ya se vea. Así es, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, como les comenté, este es un tema, es muy amplio en mi consideración, se abordan muchos aspectos y este tema es algo que me llama mucho la atención. Por lo tanto, realmente tengo mucha información, atendiendo a la temporalidad también, trataré de ser bastante puntual y les pediría o les haría la súplica de que las dudas las podríamos atender al final, ya que hay veces que voy haciéndome preguntas en la misma diapositiva y posteriormente les voy dando respuesta. Si les parece bien esa dinámica, comenzamos en este momento. Bueno, para poder hablar del principio de inmediación, es necesario tener claro que nuestro sistema jurídico, las normas las podemos dividir en reglas y principios. Este tema da solamente de este tema de hacer diferencia, normas, principios, diferencias, conflictos, etcétera, da para una conferencia entera, pero bueno, trataré de ser muy puntual al respecto. Las reglas fueron creadas por un sistema llamado como de corte francés garantista, en el cual el poder, el pueblo dice, estamos cansados de que el poder lo tenga una persona, hay que dividirlo. Pero cuando hace esa división, establece el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el pueblo no cree, no confía en los jueces.
Y por lo tanto, lo que hace es, vamos a hacer un sistema de reglas. ¿Qué son las reglas? La regla es, el legislador va a poner en una ley, en una legislación, la hipótesis. Y cada vez que el juez tenga por actualizada esta hipótesis, el legislador establece la consecuencia. Entonces, una regla puede decirse que es si X, entonces Y. Esto es muy fácil. Identificar una hipótesis, ver que se actualice. El juez únicamente va a verificar que se actualice esta hipótesis y entonces la consecuencia ya está plasmada en un ordenamiento. Por otro lado, tenemos los principios. ¿Qué son los principios? Los principios, según Alexi, que es el autor del cual voy a basarme en este momento, son mandatos de optimización. Esto es, el legislador ya no va a establecer si A, entonces B. Va a decir, en la mayor medida de lo posible, haz esto. Por ejemplo, el principio de publicidad. En la mayor medida de lo posible, haz que los procedimientos sean públicos. En la inmediación. En la mayor medida de lo posible, haz que exista inmediación. Esa es la diferencia que quiero que quede muy clara desde este momento entre reglas y principios. Una regla es si X, entonces Y, en tanto que el principio es en la mayor medida de lo posible, AZ. Ya comenzando a entrar un poquito más en materia en cuanto a la regulación. Muy brevemente destacaré que anteriormente en la Constitución Política de nuestro país, el artículo 20 establecía que el inculpado, víctima ofendido, tendrían las siguientes garantías. Era un catálogo de garantías. Actualmente, con la reforma que hubo a nuestro ordenamiento procesal penal, ya lo que establece es el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A estos les llama principios rectores. Ahora bien, en la legislación secundaria se establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este código, en el artículo 4, parecería que repite lo mismo y menciona que el proceso penal será acusatorio y oral y tendrá los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación. La diferencia es que aquí menciona textualmente y aquellos previstos en tratados, constitución y demás leyes. Por lo tanto, no lo cierra a estos 5 principios nada más, sino que establece la posibilidad de que haya más. Únicamente por no ser de materia de esta conferencia, y me gustaría señalar nada más de manera puntual, que este artículo, en mi consideración, maneja un error de redacción, ya que al principio establece principios del procedimiento y en el contenido dice el proceso penal será, por lo tanto, equipara procedimiento y proceso como si fuera la misma cosa, cuando sabemos bien que no es así. Otro punto importante que también quiero destacar de manera muy puntual es que hace una distinción entre características y principios. Las características es que el sistema sea acusatorio y oral y los principios son los que ya conocemos. Hay veces, o he escuchado en algunas ocasiones, que muchas personas aseguran que, por ejemplo, la oralidad es un principio, porque viene en un amparo, etc. En mi concepto, no es así, porque las características solamente son aplicables cuando una regla en el código así lo establece. Por ejemplo, la etapa intermedia. La etapa intermedia sabemos que hay una parte que es escrita y otra que es oral. Si la oralidad realmente fuera un principio, la parte escrita no tendría razón de ser, porque realmente tendrías que hacer en la medida de lo posible ser todo oral. Y ahí textualmente te establece una parte escrita.
Entonces, es hacer muy breve esa distinción entre características y principios. En cuanto a su contenido, únicamente preparé el contenido de los principales principios, los más conocidos, aunque ya establecí que no son los únicos. Publicidad, un ejemplo muy claro, es que las audiencias sean públicas. Eso es lo que todos entendemos por el principio de publicidad, aunque no es del todo correcto. La publicidad tiene dos vertientes, una interna y otra externa. La interna va en relación a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la publicidad implica que el acusado, la víctima, las partes en general tengan conocimiento, tengan acceso a los registros. Imagínense un acusado que llegue a juicio y que no sepa cuál es el contenido de las declaraciones o de los medios, datos de prueba, cualquier elemento convictivo, que no sepa cuál es el contenido de esos elementos por los cuales se le está acusando. Eso sería inconcebible. Por otro lado, la publicidad en su ámbito externo lo que hace es buscar la legitimidad. ¿Por qué? Porque entiende que de cierta medida el pueblo, por así decirlo, las personas que no son doctas en derecho, buscan revisar o saber, darse cuenta si es que el Poder Judicial está actuando de una manera correcta o no. Entonces, ¿qué es lo que aplica en este ámbito de publicidad? Es el permitirle a la población en general decirle, mira, las audiencias son públicas, ya no existe esa parte de que se resuelve en el cubículo del juez, que es una firma, etcétera. No, las resoluciones se dan en audiencia de manera oral y pública. Eso, a grandes rasgos, podríamos llamar el proceso de publicidad, más, si acaso sería otro elemento muy importante, yo consideraría también el lenguaje democrático. ¿Qué es esto? Que la publicidad también implica que todas las resoluciones que adopte un juez tienen que ser elaboradas con un lenguaje que cualquiera entienda. El procedimiento penal, lo principal, el que tiene que tomar en cuenta, es a la víctima y al acusado. Son los usuarios de este procedimiento. No podemos usar palabras muy rebuscadas porque la intención es que cuando al final tengamos una sentencia, el sentenciado, la víctima, sean capaces de tomar esa sentencia, leerla y entender qué fue lo que pasó. Muy brevemente, contradicción. Contradicción, lo resumiré muy rápido, es únicamente la posibilidad de las partes de que si una parte pide algo, la otra lo contesta. Poder decir si está de acuerdo o no está de acuerdo en las peticiones de los demás o de la parte contraria. Continuidad. Aquí yo lo puedo dividir en dos elementos principales. La primera es que la audiencia o las audiencias sean llevadas de manera sucesiva, quiere decir lo más pronto pues, que se pueda una de otra, y secuencial. Esto es, las audiencias llevan un orden. La audiencia inicial, primero tiene que ser control, la calificación de legal de la detención, formulación de imputación, la vinculación a proceso y medidas en un plazo, en un supuesto en el cual no se pide duplicidad, sería el orden genérico de esa audiencia. No puede ser que primero empecemos por vinculación, después medidas, el último control, no. Tiene que llevar un orden secuencial. Concentración. Este principio es, en mi pensar, es utópico porque establece que sea de preferencia una audiencia de juicio, refiriéndome a las de juicio, en un solo día o días consecutivos, es decir, lunes, martes, miércoles. Y ya por último, toda esta introducción que di es para poder llegar al principio de inmediación. El principio de inmediación, que está en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que busca es que garantice a las partes que un juez esté presente en las audiencias. ¿Por qué? Anteriormente en el sistema tradicional era muy común que los acusados, incluso sentenciados, nunca conocieron al juez. Llegaban, estaban en la rejilla en la que nadie les entendía nada, ellos no oían nada,
Y al final nada más les decías, ya terminamos, firme esta hoja, váyase a su casa. Bueno, váyase a su celda, mejor dicho, ¿no? Es todo. Entonces, es lo que busca evitar, que el juez esté presente y que no sea una justicia de secretarios, que sea realmente una justicia tutelada por un juez. Ahora bien, voy a poner algunos ejemplos de artículos del Código Nacional donde considero que se establece algunas circunstancias del principio de inmediación. Comenzaré en el artículo 56. Este establece que es un requisito la presencia en la sala de audiencias. Para poder llevar la audiencia tienen que estar el órgano jurisdiccional y las partes. No es posible que, por ejemplo, en mi caso yo soy secretario, no es posible que un día me diga mi jefe, ¿sabes qué? Vete a llevar toda la audiencia, vela a diferir. No. Tiene que estar presente directamente el juez. El 121 es una garantía de una defensa técnica. ¿Qué es esto? Hay veces que desafortunadamente los abogados no se encuentran tan preparados como para poder afrontar una audiencia. Sin embargo, van con la familia y les dicen a los familiares, sí, no, está bien fácil el asunto, yo lo sé. Y esa persona se va a meter a un juicio sin realmente tener mucha idea de qué está haciendo. Entonces, el hecho de que el juez esté sentado en su silla ahí en medio, es una garantía para que él está viendo el actuar de las partes. Y en este caso en concreto, lo que está viendo es el actuar del defensor. El juez está de alguna manera evaluando si es que el defensor está mostrando que tiene los conocimientos suficientes del sistema. Imaginemos un defensor que está desahogando sus medios de prueba en juicio y de repente quiere incorporar un video y empieza a tratar de incorporar y no puede y lo objetan y la objeción del MP tiene razón y objeción y objeción y objeción y el pobre defensor lleva 5 minutos y no puede incorporar el documento. Ahí el juez tiene que intervenir, tiene que ser garante de los derechos del acusado, porque si no interviene puede ser que ese documento sea muy importante para su defensa y por una defensa técnicamente inadecuada, no lo puede incorporar. Entonces, es cuando este artículo le ordena al juez que primero le diga al imputado, al acusado, esa manifestación, sabe que su defensor no cuenta con la técnica suficiente, le hago de su conocimiento para que nombre otro. Si el acusado de todos modos insiste en que él quiere que esta persona, yo ya le pagué, ya lo contraté, yo quiero que él se quede, tiene que poner un defensor público a que coadyuve a la defensa de esta persona, atendiendo a la debida defensa, una defensa técnica y adecuada. Otro artículo que me parece importante es 263, licitud probatoria. Aquí básicamente lo que establece es que los datos y pruebas deben ser obtenidos y producidos y deberán ser admitidos y desahogados en los términos que establece el código. En un juicio, que es el tema que estamos abordando en este momento, creo que hay un micrófono encendido. Bueno, creo que ya. Sí, decía, en un juicio, que es el tema de la plática, estos términos es en presencia del juez. Para que el juez conceda valor a la información que proporcione una víctima, un testigo, tiene que ir a juicio, sentarse en el lugar de los testigos y declarar, hacer su declaración a preguntas de las partes. No se vale, por regla general, porque hay excepciones, no se vale que el Ministerio Público diga, tengo el dato de prueba, bla, 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 y empiece a leer así nada más. Eso no es posible, salvo sus excepciones, como ya mencioné. Una de esas excepciones es, por ejemplo, que el testigo se haya muerto. 385. Bueno, está relacionado con el anterior, que no se puede dar cuenta
con actuaciones realizadas por el Ministerio Público en la investigación. Es lo mismo, tiene que presentarse al juicio para que pueda tener valor. Ahora comienzan los temas a los cuales quiero centrar esta plática. El artículo 468, fracción segunda, establece cuáles son los supuestos en los cuales se pueden apelar las resoluciones emitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, ese artículo establece los supuestos y la fracción segunda, que es a la que voy a hacer alusión, menciona que lo que se puede apelar es una sentencia definitiva, pero aquellas consideraciones consideradas en la misma, distintas a la prueba, valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que desafortunadamente, cuando se hizo la redacción de este código, empezamos a tomar ideas de otros modelos, los cuales no son compatibles con nuestra tradición jurídica, nuestra forma de ver el derecho. ¿Por qué? Porque lo que dice esta parte es, las partes pueden apelar, pero no pueden apelar la valoración que haya dado el juez. ¿Cuál era la idea de este artículo o por qué lo hacía así? Porque se pensaba, o todavía se piensa por muchos, que al momento de que el juez tiene a un testigo, el juez lo está viendo sus caras, está viendo sus impresiones, y él es el único que como lo tiene enfrente, puede verlo y decir, para mí que me está mintiendo. Se ve muy nervioso, no le voy a dar tanto valor, como que me está engañando. Y por eso, al momento de valorar que él podría hacer ese tipo de observaciones y la sala no. ¿Por qué? Cuando se apela, lo que se va a la sala es un disco donde se ve el video. Y por lo tanto, como los magistrados no tuvieron esa inmediación, que así le llamaban, ese contacto directo con los testigos, ellos no podían de ninguna forma llevar a cabo una revisión de los argumentos del juez porque ellos no estuvieron presentes. Esa es más o menos la idea de ese artículo. Posteriormente, preparé aquí las tesis. Hay una tesis que es la número de registro 2021-130. Igual ahorita la pongo en el chat. Pero básicamente dice, recurso de apelación en el procedimiento penal acusatorio. El artículo que ya mencioné, al prever que será apelable la sentencia definitiva en relación con aquellas consideraciones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, viola el derecho a contar con un recurso efectivo. Antes de la existencia de esta tesis, había resoluciones de sala que decían, el acusado apeló la valoración, tuvo como agravio la valoración, pero yo no puedo entrar al estudio de ese agravio porque este artículo me lo prohíbe. Posterior a esta tesis que ya mencioné, se establece que no, que hacer eso viola completamente un recurso efectivo, porque imagínense, ¿de qué me sirve a mí como parte, como defensor, poder interponer un recurso en el que no puedo decir que el juez valoró mal? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué otra cosa sustancial puedo decir para que busque una absolutoria si no puedo decir o no puedo hacer referencia a que el juez valoró mal? Esta tesis que mencioné tiene o es derivada de un amparo. Amparo en revisión 777-2019. Aquí, en cuanto a su contenido, lo que destaco es que al final de esta resolución, se establece que esa porción normativa, en su consideración, es inconstitucional. Posteriormente, seguiré con... aquí ya estaba la tesis que les mencioné, 2021-13-0, es la tesis que acabo de hacer referencia. Entonces, imaginémonos ese absurdo legal de no poder
tener un recurso efectivo, no poder hacer esos agravios de manera eficiente, porque a alguien se le ocurrió que la inmediación se veía vulnerada si es que el tribunal, más bien, los magistrados que no estuvieran presentes pudieran hacer algún pronunciamiento sobre valoración. Afortunadamente, con ese criterio, que determina siendo obligatorio por precedentes, ya que a pesar de ser una tesis, tiene 4 votos a favor, entonces es algo, bueno, chistoso en mí, por así decirlo, una palabra coloquial, en mi entender, porque sigue estando en el código, pero ya tenemos una obligatoriedad de no observar ese ordenamiento, aunque siga estando en el código, como ya mencioné. Y ahora el segundo tema, que es todavía más relevante desde mi punto de vista. El artículo 352 establece la interrupción de los juicios. La hipótesis para que se dé esa interrupción, según este artículo, es si la audiencia de debate de juicio no se reanuda más tardar al 11º día, se ordenará la suspensión, se considerará interrumpido y deberá reiniciar el juicio ante tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo. Primera observación. Hablamos en un principio de la diferencia entre reglas y principios. Ese principio de inmediación en este artículo está completamente desnaturalizado, porque de ser un principio lo hacen regla. El principio, recordemos que es un mandato de optimización, hacer en la mayor medida de lo posible algo, y aquí lo hacen regla. Si no haces esto, la consecuencia es esto. Lo desnaturalizan completamente. El año pasado, déjenme, bueno, comenzaré por esta diapositiva. ¿Cuál es la realidad? La realidad fue que a raíz del COVID se juntó una cantidad de trabajo enorme. De por sí, imagínense nada más lo que significa ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. O sea, la cantidad de asuntos es enorme. A eso súmenle que todo el tiempo que hubo suspensión de labores, el tribunal únicamente lo que permitía era llevar audiencias de control de detención. Nada más. Había guardias, esas guardias únicamente lo que veían eran las detenciones, llevaban audiencias iniciales, señor está privado de su libertad, mira, cautelar prisión o lo que fuera, ya está ahí. No se llevaban intermedias, como no se llevan intermedias, obviamente no se llevan juicios. Entonces, el día que el tribunal dice, se reanudan las audiencias, vuelven a llevar intermedias, vuelve a haber juicios, a los pocos días, no pasó ni un mes, le llega a tribunal de enjuiciamiento aproximadamente a cada juez 150 juicios que tienen que desahogar. Porque todo se juntó, llegan todos los juicios. Ok. ¿Qué es lo que hace el tribunal de enjuiciamiento en ese entonces? Dicen, ¿sabes qué? Hay que llevarlos como se pueda, como Dios nos dé a entender, se tiene que llevar, se tiene que sacar el trabajo. Se empiezan a señalar audiencias, 12, 15 audiencias diarias, 10 de la mañana a 10 de la noche, desahogar, desahogar, desahogar. Cuando te llegaba un auto de apertura, le ponías una audiencia en un mes, lo citabas ese día, llegaban las partes y te decían, ¿sabe qué? A ver, Ministerio Público, vamos a organizarnos, vamos a planear qué vamos a hacer con este juicio. Ok. Y el Ministerio Público te dice, ¿sabes qué? Yo voy a querer, yo desahogo, dame 3 jornadas. Ok, sus jornadas son, no sé, si me llegó el auto de apertura en enero, en febrero llevamos la primera audiencia, su jornada es marzo, abril, mayo. Ok. Ya acabó el Ministerio Público ya terminó, defensor usted. No, pues yo quiero 2.
Ok, le damos una jornada mayo, junio, julio. Perfecto. Y se dicta el fallo en agosto, si ustedes quieren. Agosto, ese señor, por más que hubiera 150 juicios vivos, en agosto ese señor ya tenía su fallo, exageradamente ya un delito muy complejo. Un año terminaba el juicio desde que llegó el auto de apertura con el juez hasta que termina. Y las salas empiezan a justificar esa situación, entendiendo cuál es el punto también muy importante que no he mencionado de los principios. Los principios, al no establecer reglas, entienden los principios que los principios tienen excepciones. Los principios no son totales, los principios tienen excepciones que en este caso, en el caso de, por ejemplo, de la inmediación en cuanto a la temporalidad para las audiencias, la excepción puede ser legal o material. Material es, si ya tengo una audiencia señalada cada hora de 10 de la mañana a 10 de la noche y ya tengo lleno 2 meses, ¿a qué hora quieres que te ponga tu audiencia si ya está la agenda llena? Y eso en el entendido que también, por ejemplo, unidades de gestión, también ellos decían, oye, pues tú pon tu audiencia a las 10 de la noche para ver quién la va a llevar, ¿no? Yo salgo a las 3 y todos teníamos que apechugar. Entonces, la sala empieza a entender esta parte y de alguna forma lo empieza a justificar. Cuando las partes decían, oye, es que no se me señaló audiencia entre los 10 días, la sala decía, si bien es cierto no se señaló audiencia, también lo es que esto atiende a que la imposibilidad material y a evitar la revictimización y que no y que sería un desgaste innecesario volver a citar a las partes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entendamos también otra cosa muy importante. Imaginemos víctimas de secuestros, víctimas de violaciones, víctimas indirectas de algún homicidio, feminicidio. El hecho de ir a una sala de audiencia es un evento muy fuerte, muy traumático, ya estar ahí y decir, ver fotos ahí, no sé, de tu hijo en un homicidio, de tu hijo muerto, es algo muy fuerte, muy traumático. Entonces, la sala también decía como, no hay que revictimizar, y se entiende, o yo lo entiendo, por el punto de que imagínense cualquier persona común que no está estudiado derecho, cualquier otra persona, lleva su juicio, pues mataron a su hijo, ya fue a la audiencia, ya la persona tuvo una sentencia, y después de cierto tiempo que le llegue una notificación que diga, ¿sabe qué, señor? El juicio va a volver a empezar. ¿Qué es lo que entendería el común de las personas? Que la justicia no sirve para nada. Lo dirían, ¿sabes qué? Yo no sé qué pasó, quieren que vaya otra vez, yo ya no voy. Y muchos de esos juicios, los testigos dejarían de ir por evitar esa revictimización. Entonces, también consideremos que hay otro artículo muy importante en este tema de las fechas para poder agendar audiencias. El artículo es el 349. Este artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que debe de aperturarse el juicio en no menos de 20 y no más de 60 días después de haber dictado el auto de apertura. Pero se les olvidó al legislador poner cuál es la sanción si no pasaba, ¿no? Comienzan a salir criterios como el que tengo aquí arriba y nos dicen, no me importa qué hayas hecho. El tribunal colegiado de circuito del primer circuito dice, no me importa qué pasó, tomo en cuenta los impedimentos, no tomo en cuenta la carga de trabajo, no hay justificación alguna, la ley es muy clara. Si no reanudaste al día 11, todo es nulo, reposición y que lo vea otro tribunal de enjuiciamiento, comienzan de nuevo los juicios. Y una frase que me llama mucho la atención, que utilizan en su resolución, es que argumentan
que esto es así porque este artículo lo que busca es que el juez, al momento de tomar su decisión de si es culpable o inocente una persona, tenga en su memoria la impresión que le causó el desahogo de cada una de las pruebas. Cuando yo leí esto dije, o sea, este señor que firmó esto no tiene idea, nunca ha estado en una sala, no tiene idea de cómo es aquí. O sea, yo me lo imagino aquí sentado en su escritorio y viendo un proyecto que dice, o nos hacemos patos y no resolvemos nada y nada más decimos que se repita, o entramos al fondo del asunto, jefe, ¿no? Y me imagino al secretario diciéndole, tengo estos dos proyectos, ¿cuál quiere? No, pues mejor el de no hacer nada. Y lo único que se limitan los colegiados que hacen eso, en su resolución ya no van al fondo del asunto. Lo que hacen nada más es sacan una tablita, un Word, que dice primera audiencia tal día, segunda tal día, tercera tal día, cuarta tal día, y acá de este lado. De acá a acá pasaron tantos días, de acá tantos días, tantos días, tantos días, tantos días. Por lo tanto, de la audiencia tal a tal pasaron más de 11 días, se reinicia el juicio y se acabó. Y es a lo que se dedican los colegiados de circuito que toman en cuenta este criterio o que reponen procedimientos, nada más a eso. Y por eso cobran como colegiados de circuito por hacer esas cuentas. No entran al fondo del asunto, dejando de atender o dejando de visibilizar la realidad de los tribunales de la Ciudad de México. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que quien termina pagando los platos rotos, en mi entender, son los acusados. ¿Por qué? Porque como juez, yo creo que cualquiera diría, no, pues, o sea, si van a estar así las cosas, ¿para qué abro más juicios? Si el artículo tal no tengo sanción y el artículo tal me dice que 10 días, y si no cumplo esos 10 días, se, se repone, pues no habrá si ya. Y desafortunadamente, esta idea está muy arraigada. Está muy arraigada en muchos académicos, varias conferencias que he escuchado que mencionan eso, que la inmediación es como requisito o la esencia es que el juez al momento de resolver tenga presente qué es lo que dijo tal persona, vea su lenguaje corporal, signos paralingüísticos, que si vio para un lado, que si vio para el otro, todas esas circunstancias que sea lo que tome en cuenta el juez para poder resolver. Están completamente olvidando que las audiencias se graban. Es imposible, por ejemplo, ahorita ya disminuyó un poco la carga de trabajo, llevamos 10, ¿no? 10 audiencias diarias, pero bueno, en ese tiempo que llevábamos 12, 15, imagínense, llega el juez a la audiencia, se sienta y el juez no sabe ni de qué le están hablando. ¿Por qué? Porque lleva 150 juicios vivos. Es imposible que el juez siquiera se acuerde de quién está, o sea, y la inmediación lo que busca es que el juez esté presente para velar por sus derechos y ver que no se violenten esos derechos, nada más. Cuando se tenga que resolver, lo que realmente se hace en la vida real es que las unidades generan registros, transcripciones de lo que dijeron los testigos, y si no, si las partes tienen acceso a los videos, más aún los jueces. Hay un sistema en el cual ves el video y puedes revisar. A ver, en este asunto, estas audiencias, estos videos, y te pones a ver videos. Y ya empiezas a ver, ah, sí, este dijo tal, este dijo tal, este dijo tal. Pero obviamente jamás te vas a acordar de, ah, esta cara es de tal asunto, esta cara es de tal asunto. Ni idea, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que me parece muy grave, pero que realmente no encuentra otra salida? Actualmente, en la mayoría de los tribunales de enjuiciamiento de la ciudad, si el día de hoy, por ejemplo, a mí me llega un auto de apertura nuevo, ni siquiera, el acuerdo ni siquiera es en el sentido de te doy fecha en noviembre, diciembre. No, no, ya ni fecha das. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo a raíz de esa jurisprudencia es desahogar todo lo que ya tienes. Todo lo que ya tienes hay que acabarlo. Lo acabas, lo sacas, pones ejercicios para sacarlo. Y hasta que no saques lo que ya tienes,
Por ejemplo, ahorita tenemos aproximadamente, por decirles algo, 80 vivos. Y es un número leve. Si no bajamos esos 80 juicios vivos, ¿cómo puedo aperturar más y aparte llevar audiencias en menos de 11 días? Porque, ojo, son 11 días naturales. Y eso también trastoca completamente el artículo 94 en mi concepto, porque aquí establece que los plazos son en días hábiles, excepto, bueno, hábiles que no se van a contar sábados, domingos ni días festivos, excepto, y ya menciona controles de detención, formulación de imputación, medidas cautelares, vinculación. Para esos no hay días hábiles, ¿no? Se entiende que para esas circunstancias, esos temas, no hay días inhábiles. Pero en el juicio lo que decía nada más dice días y la jurisprudencia que les acabo de citar menciona que son días naturales. Imagínense nada más la que tuvimos que pasar en tribunal de enjuiciamiento ahorita que fueron vacaciones de Semana Santa y que entre un día hábil y otro pasaron 9. Si querías que un juicio quedara vivo, tenías que poner una audiencia el viernes antes de irte y otra audiencia el lunes, luego regresando. Porque si no, rompes los días naturales que te establece la jurisprudencia y todos los juicios son muertos, todos los juicios hay que volverlos a llevar. Entonces, la gran consecuencia a lo que ha llevado este tipo de jurisprudencias tratando de ser garantistas es que si es que yo recibo el día de hoy un juicio, fácilmente se va a aperturar dentro de un año. Y eso sí bien le va. Estamos en abril 2024, fácilmente estará abriéndose en abril 2025. A eso súmenle el tiempo que se lleve el juicio, que así fácil, que sean 6 meses. Una persona que hace un mes se le ha dictado un auto de apertura, estará conociendo, sabiendo si es que es culpable o inocente del delito que se le acusó, fácilmente noviembre, diciembre de 2025. ¿Y todo por qué? Porque hay quienes piensan que la inmediación significa que el juez vea qué caras ponen los testigos que van a la audiencia. Y ahora, peor aún, imagínense que ustedes, cualquiera de nosotros fuera el acusado, todo ese tiempo en prisión y que al final el juez te diga, ¿sabes qué? Inocente, ¿no? Fallo absolutorio. Vamos con ¿Cuánto Morena. tiempo estuviste en prisión para llegar a eso? Ahora, ¿de dónde salieron estas ideas? Como mencioné, en mi consideración, el gran problema que tuvimos al momento de llevar a cabo la redacción de nuestro código es que quisimos copiar muchas ideas de otros países, de otros lados que no van acorde a nuestra tradición jurídica, que van más con tener este sistema se me fue la palabra, bueno, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos, que es un grupo de personas quien decide si es culpable o no. Entonces, el jurado, de tener un jurado. Nosotros no tenemos jurado. Hay muchos países que lo tienen y que el jurado es el que decide si la persona es culpable o no. Entonces lo que hicimos fue traernos ideas y pensar que la idea malinchista que normalmente tiene el mexicano de que lo extranjero es bueno y lo nacional no, y como ellos ya tienen el sistema, ellos sí saben, y le empezamos a copiar autores como tipo a Hidalgo, que es un juez, ex juez de Costa Rica, o a Benavente Chores, que es ex juez de Perú. En su libro de El principio de inmediación en el proceso penal en México, establece su concepto de inmediación, menciona que lo que busca es que el juez valore lenguaje corporal y que él tiene que estar metido en el drama penal que implica el delito y el juicio y que ver si lloran o no lloran las personas. Esa barbaridad está en un libro, ¿no? De Hidalgo, y que como todos dicen, es juez, fue juez de Costa Rica, hay que creerle, queremos sus ideas. O el de Benavente Chorras, que es el manual práctico para la entrevista. En este libro tal cual,
hay un apartado que menciona valoración de los síntomas para detectar testigos falsos. Y es de los que literalmente te dice, si ve para arriba está mintiendo, si ve para abajo está recordando, si suda, si no suda. Imagínense nada más, yo de repente entro a la sala de audiencias para dejar algún documento, lo que sea. Siento la tensión y dices, o sea, aquí se siente como que el ki maligno, se siente el mal, se siente feo, no entrar. Imagínense al testigo que las partes están, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pobre testigo está muerto de miedo, espantado, todo nervioso. Y según Benavente Chorres, si el testigo suda es porque está mintiendo. Libros como este, si tienen la oportunidad de leerlos, desaprovechenla por completo, por favor. Solamente que quieran saber cómo no son las cosas, lean esos libros. Ahora, ¿qué sí es la inmediación? La inmediación, muy concreto, en mi concepto tiene dos vertientes. La primera, regla procesal. La regla procesal es el juez va a estar en medio, es inmediación en medio. El juez está en medio de las partes viendo que no violen derechos de las demás personas, no se violen los derechos. Por ejemplo, imagínense una prueba que sea violatoria de derechos humanos y que lo que pasa, bueno, ha pasado algunas veces, nos ha tocado que el Ministerio Público lleva un delito de esos de alto impacto, un secuestro, delitos así fuertes, y obtiene una orden de un juez federal para poder intervenir un número, esas escuchas y esas transcripciones y esa geolocalización de ese número. Y la persona que está escuchando dice, ve las llamadas y dice, oye, ese habla mucho con otro, y va y lo intervienen también. Pero esa segunda intervención no tuvo control judicial. Cosas así son las que tiene que percatarse el juez. Por eso es la inmediación, para ver que no hay estas violaciones. En este caso, aunque el defensor no haga mención de que haya esa violación, el juez de oficio tiene que decir, ¿sabes qué? Atendiendo a la inmediación, yo me percato que tal información viola derechos fundamentales, no la voy a tomar en cuenta, aunque no lo digan las partes. Esa es una de las vertientes. La segunda de las vertientes es producción de elementos de convicción. ¿Qué es esto? Es la constitución y desahogo de la prueba, como regla, tomando en cuenta que hay excepciones, como ya mencioné muchas veces. Esto es, a juicio, solamente vamos a tomar en cuenta la información que dan las personas que van a la sala. Esto es la constitución de la prueba y el desahogo, y las que se lleven a cabo con el juez presente y con las partes. Esas son las únicas dos vertientes que debería de haber o que se deben de entender de la inmediación. A muy grosso modo, porque esto está también para empezar otra plática de bastante tiempo, quiero hacer la distinción de las formas de valoración. Tenemos la íntima convicción que eso es, qué es lo que al juez le creó la idea, el desahogo de los medios de prueba, que ya se constituyen en prueba. ¿Qué es lo que el juez piensa? El juez piensa que es inocente, el juez piensa que es culpable. Eso es la íntima convicción. Y esta íntima convicción está relacionada a la forma de valoración que le están dando los criterios que ya cité. Porque el hecho de que tú menciones que si no reanudas al día 11, el juez no tiene fresco en la memoria las reacciones que tuvo o la información dada por las pruebas en el juicio, estás atendiendo o se sobreentiende que tú consideras que es una íntima valoración porque el juez va a resolver conforme a su sentir. Y esto no es correcto, esa forma de valoración es incorrecta. La forma correcta es la crítica racional. La crítica racional lo que busca es que haya racionalidad, que la resolución tenga una reproducibilidad. ¿Qué es esto? Que una persona, cuando escuche una determinación de un juez, pueda escuchar los argumentos, los fundamentos y diga, tiene razón, ¿no? Una persona promedio puede decir, sí, eso es
razonable, eso se entiende. El juez tuvo razón. Imagínense una sentencia que yo pudiera dictar o que yo pudiera escribir, y si tomamos la primera forma de víctima convicción, en una sentencia donde pongamos, y a la víctima no le creo, porque vino a la sala de audiencia y empezó a mirar hacia arriba y empezó a agarrarse a las manos y empezó a sudar. Por lo tanto, el juzgador considera que no tiene Ya como la versión 2.0. un micrófono abierto, por favor. Ya. Este juzgador considera que no se le debe de dar ninguna credibilidad a la víctima porque sudó, porque vio para arriba, porque se agarró las manos. No. Lo que se tiene que hacer es atender los principios de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, las máximas de la experiencia y conocimientos científicos. Todo esto, cuando lo haces de manera correcta, una resolución, genera que quien la escucha diga, no, pues sí tiene razón. Hay un hecho, ese hecho se corrobora con tal testimonio, hay identidad con esto, hay razón, no hay tercera, más bien, no hay una tercera opción, hay razón suficiente. La psicología del testimonio también es importante, que no haya detalles oportunistas. Todas estas cosas son las verdaderas reglas que tiene que tomar en cuenta un juzgador para poder resolver, que se entienda la determinación y que podamos decir que realmente este juez tiene razones suficientes para poder llegar a su conclusión. Por último, ya para poder pasar a la etapa de preguntas, ¿cuáles son mis conclusiones de esta plática? Primero, que debemos de recordar cuáles son las reglas y cuáles son los principios. La regla es, si es esto, la consecuencia es lo otro, y el principio es, en la mayor medida de lo posible, haz tal cosa. Mi segunda conclusión, el principio de inmediación es únicamente la garantía que establece la Constitución o la legislación en general para poder establecer que el juez va a velar porque no se violen los derechos de las partes en audiencia, y por eso tienes un juez enfrente que está velando por eso. La tercera, la crítica racional es la verdadera forma de valoración del material probatorio, que es a través de principios lógicos, máximas de la experiencia, conocimientos científicos. Y estos tienen como objetivo no permitir la discrecionalidad, que el juez resuelva lo que quiera, arbitrariedad, subjetividad, eso lo tiene que evitar. No puede ser que un juez tome las decisiones solamente porque él cree que mintió porque sudó. La cuarta conclusión, el principio de inmediación no puede ser considerado bajo ningún pretexto como una herramienta de valoración. El juez es una persona racional que tiene la capacidad de valorar prueba. Entonces, él puede ser que muy variadamente estamos en un juicio, se acaba el juicio y llegue a la oficina y diga, yo creo, por ejemplo, yo creo que se acredita la hipótesis de la defensa, pero ¿sabes qué? No me lo probó, no está probado. Entonces, tengo que condenar, porque no tengo cómo justificar esa absolutoria. O al revés, yo creo que esta persona, por ejemplo, sí robó, lo que realmente pasó es la hipótesis del MP, pero no lo acreditó. No hubo medios de prueba, no hubo esa corroboración. Por lo tanto, hay que absolver. Entonces, el juez puede tener en su cabeza que pasó cierta cosa, pero la resolución tiene que ser de manera racional. Y por último, mi última conclusión es que debemos de abandonar doctrina completamente incompatible con nuestro sistema jurídico y dejar de tener ese malinchismo y considerar que autores extranjeros son la panacea, y más enfocarnos a llevar a cabo una racionalidad de cuáles son o cuál es lo que verdaderamente se utiliza o llevamos a cabo en nuestro sistema jurídico. Igual que la vez pasada, por ejemplo, en cuanto a este tema de la inmediación, únicamente en cuanto a la inmediación, un libro que, por ejemplo, les puedo recomendar bastante, que sí es de hecho es el único que yo encontré
que el tema de la inmediación lo lleva a cabo de manera, me parece muy correcta. Es El fantasma de la inmediación de Elizabeth Franco. Este libro es muy bueno. Y en cuanto ya a, de manera general, en cuanto al principio de inmediación, maneja las mismas ideas, pero aparte tiene un contenido mucho más amplio en cuanto a todo el procedimiento penal, es el manual para litigantes que acaba de poder publicar mi querido amigo Eduardo Martínez Bastida. Este libro también es muy bueno para poder llevar a cabo esos temas. Pues por mi parte sería todo. Espero que si haya dudas, espero que tengan alguna duda que puedan compartirme. Yo sé que fue mucha información, traté de ser muy puntual y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento a nuestro querido ponente esta noche, amigos y amigas? Mientras tanto, en el chat dicen lo siguiente, Rogelio, José Ángel Gracia. Lo mismo dice Leonardo Faragoso Cruz, ex juez de enjuiciamiento, en la página 47 del libro La inmediación y el debido proceso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sí, también tuve oportunidad bueno, revisar ese libro, pero me parece, bueno, yo no únicamente traje el que me pareció un poquito más adecuado, que fue ese, pero sí he tenido oportunidad de revisar. Claro. José Luis Campa te dice muchas gracias, un gran tema. Muchas gracias, saludos. ¿Alguien más, estimados amigos y amigas? Ángel Faguaga dice un gran tema, gracias. Blanca te dice muchas gracias, buena noche. Y bueno, por ahí Rubén Mendoza sí tiene su mano virtual levantada. Por favor, amigo querido. Te agradezco mucho, doctor. Maestro, muchas felicidades. Tu tema es muy importante. Y ya que habló usted de los juicios y el tema del COVID, yo quisiera hacerle una pregunta respecto a la medida cautelar de la prisión preventiva, que si pasaban los 2 años, se podía solicitar el cambio en virtud de ese transcurso de los 2 años. A raíz del COVID, hubo un acuerdo de la Secretaría de Salud y mencionaba que se suspendían todos los términos, menos los términos constitucionales. La pregunta es, ¿ese es un término constitucional de los 2 años que se suspendió por el COVID o no? Ok, Robert, muchas gracias por tu pregunta. En mi concepto, no es suspendible, pero también tengo que serte sincero en el sentido de que, por ejemplo, los asuntos que yo veo, que son tipo secuestros, homicidios, etcétera, sí va a haber una revisión, pero lo que quitamos o lo que se quita ya de entrada es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero muchas veces esos asuntos tienen riesgos muy altos. Entonces, aunque le quites la prisión preventiva oficiosa, termina siendo justificada. Muchas gracias, maestro. No, de qué, muchas gracias. Bueno, pues en el chat te indica Uriel, gran ponencia y gusto poder tomar clase con usted. Axel Orozco te dice muchas gracias por compartir. Verónica Rodríguez dice gracias. Isabel te dice excelente disertación, gracias por sus aportes. Silvia, maravillosa exposición, sin duda alguna es un gran conocedor y apasionado del tema. Olimpia dice muchas gracias, excelente presentación. Mónica te dice muchas gracias, buenas noches y manda saludos. César te dice, ¿cómo puedo revertir el pensamiento del juez de enjuiciamiento cuando ya actúa como psicólogo en relación a los testigos? ¿En qué momento? Mm,
Bueno, la trataré de responder, no sé si la haya entendido en un sentido correcto, pero me imagino que la pregunta, o por favor corrígeme si no es así, que es en el sentido de que lo que estaba diciendo, que si el juez dice, yo creo que este está mintiendo, este está haciendo tal cosa, ¿en qué momento se podría atacar? Realmente, pues si el juez ya lo está diciendo es porque hay una resolución, ¿no? Y si ya hay una resolución es porque ya está dictando un fallo de condena, absolutorio, etcétera, y tendrá que ser un argumento de una apelación. Muy bien. Bueno, Cintia igual tiene su mano virtual levantada. Por favor, Cintia. Hola, maestro, buenas noches. Primero, felicidades por su exposición. Y mi pregunta es, usted nos comentaba todas estas acciones que el juez no toma en cuenta, como pueden ser la vista, las señas que hacen las personas o igual algunos gestos que hacen. Entonces, y lo que nos decía de muchas doctrinas extranjeras y muchas que han venido a México diciendo que tienen que tener una frase de impacto para el juez y este tipo de cuestiones, siendo que en las resoluciones que yo he visto, obviamente eso no se toma en cuenta. No sé cómo lo vean ustedes desde el Tribunal de Enjuiciamiento. Muchas gracias, Cintia, por tu pregunta. Pues es que sí es un poquito de lo mismo de lo que comentaba al final. Desafortunadamente, por ejemplo, tuve la oportunidad de tomar clases en el INACEP, que es donde conocí a mi querido amigo Eduardo Martínez, y es una institución de mucho renombre, mucho prestigio, e incluso en esa escuela hay maestros que te dicen, tienes que tener tu frase de impacto, ¿no? Y realmente lo único que impactan es la demostración de su ignorancia cuando van al tribunal de enjuiciamiento, ¿no? El, una anécdota así súper rápida, yo alguna vez no veo las audiencias, normalmente nada más las escucho, estoy haciendo otra cosa y de repente escucho que de repente dicen, este, papá, ayuda, ¿no? Y sí, me quedé así como de, ¿ahora qué, no? Y ya me pongo a la sala y dice el Ministerio Público, fueron las últimas palabras del muerto antes de fallecer, ¿no? De recibir el balazo. Y, o sea, cosas que rayan en lo ridículo, que según los teóricos de ese tipo de herramientas de frase de impacto es para que el juez te tenga en la memoria, pero realmente tiene la memoria como ignorante, ¿no? No como que vaya a salir la resolución a tu favor. Muchas gracias. Y por ahí también Jonathan Elías tiene su mano virtual levantada. Por favor, amigo. Muchísimas gracias, buenas noches. En primer punto, felicitar a mi buen amigo Rogelio. Excelente ponencia, amigo. Tengo una pregunta, maestro. ¿Cómo, si me permites la expresión, cómo podemos entonces reoptimizar este principio de inmediación? ¿Cuál sería la propuesta para cambiar esta imagen? Porque sí me queda claro que muchos operadores del sistema tienen este principio de inmediación cercado a lo que comentas, ¿no? Y sí es interesante ver cómo estás proponiendo este tema y cómo empiezas a aterrizar el principio de inmigración en otro tipo de aristas, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta, amigo? ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva del principio de inmediación? Mi estimado amigo, muchísimas gracias por la pregunta, por estar aquí presente. Muchas gracias, amigo. Pues es un tema muy complicado porque realmente desde arriba, desde los tribunales colegiados, ya establecieron como cierto contenido, ¿no? Y lo establecen simplemente al ordenar esas reposiciones, que de hecho es un consejo que les doy a todos los litigantes, todos los que no hayan metido amparo, pues metan el amparo, pidiendo que ya pasó más de 10 días entre una audiencia y otra, y tienen muchas posibilidades de que los juicios que perdieron, pues mínimo lo repongan, ¿no? Entonces, desde ahí ya es muy complicado porque, digamos, la gallina de arriba ya dijo algo, entonces, si ellos ya están en ese sentido, difícilmente vamos a poderlo cambiar. Y, y realmente no tengo una propuesta como muy concreta, simplemente poder concientizarlos y poder pasar ese tipo de tips. Por ejemplo, si a quien tenga un asunto que les salga ese acuerdo de no hay fecha y ya cuando tenga agenda les pongo la audiencia, pues recomendarles vayan a hacer un amparo porque realmente no hay, pronto su audiencia no va a ser. Y pues te diría que lo único sería poder estudiar y que lo podamos entender como sociedad
de jurídica mexicana, por así decirlo, pero esto es un tema por demás utópico, ¿no? Porque desafortunadamente muchos de este gremio no se dan a esa tarea de estudiar o de razonar profundamente sus argumentos. Totalmente. Muchísimas gracias, maestro. Y de nueva cuenta, felicidades. ¿Verdad? Muy, muy buen tema. Muchas gracias, amigo. Bien, Roger, pues Alejandra te dice, qué buena exposición, licenciado, me encanta, saludos a todos. Salvador Leal, apasionado y apasionante, muy buenas recomendaciones de las lecturas. Bueno, y como ves, amigo, hay elogios, ha gustado mucho tu participación esta noche, ha habido muchas preguntas, mucha interacción con tu público, y bueno, pues ya no abusamos más de tu tiempo, quedamos que tú ibas a hablar hasta las 9 de la noche, ya nos has obsequiado 5 minutos adicionales de tu tiempo y sabemos perfectamente que tienes diversas obligaciones, no solo en el Tribunal de Enjuiciamiento, sino también en la FES, en donde impartes clases, y adicionalmente, pues prepararte para un examen que ya viene pronto, el próximo 2 de mayo. Así que vamos a despedir esta sesión por esta noche, agradeciendo a todas y a todos, como siempre, el favor de su atención e invitarles para que la próxima semana nos vuelvan a acompañar en temas selectos de derecho penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Buenas noches, Roger. Buenas noches, maestro Víctor. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Buenas Hasta noches, luego, gracias. muy buenas noches a todos. Doctor, Buenas por ahí noches. pusieron en el chat dónde se puede comprar su libro. Ángel, lo consigues en Sótano, lo consigues en Gandhi o directamente en Flores Editor y Distribuidor, amigo. Gracias. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches. Buenas noches, felicidades, amigo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.